Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Acosta y hoy les quiero dar un ejemplo de una de mis técnicas de memorización favoritas, que son los palacios mentales. Yo he hablado mucho de esta técnica en el canal, de hecho en el último video de Fármaco la recomendamos, pero me he dado cuenta que pues realmente nunca había subido un video concreto dando un ejemplo concreto de un palacio mental aquí a YouTube, y por eso pues decidí hacer este video para mostrarles, enseñarles una pruebita de cómo se ve esto y que vean lo útil que puede llegar a ser. Porque sí, esa técnica es increíble para recordar información compleja. De hecho, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Hoy vamos a estar utilizando los palacios mentales para aprender un tema que a mí me dio mucho dolor de cabeza cuando era estudiante, que son los antirretrovirales. Qué susto, qué susto. Eso sí, una aclaración, yo le creé a este tema un palacio mental bastante grande para memorizar absolutamente todo, los eventos adversos y toda la información como relevante para un examen de residencia en Estados Unidos. Pero ese palacio no es el que vamos a poner aquí. Ese palacio es increíblemente extenso, toma mucho tiempo explicarlo. Entonces, si eso les interesa, yo les recomiendo más que vayan a Skillshare. En Skillshare acabo de publicar una clase explicando cómo hacer palacios mentales, como con muchos ejercicios prácticos y cosas así. Y el último video de esa clase es precisamente como mi proyecto, y ahí pues yo les comparto este palacio mental completico. Así que si quieren llevarse toda la información, pues les recomiendo que vayan para allá. Si no, les recomiendo simplemente que vean este video, se lleven la técnica, y si luego quieren seguir aprendiendo más de no solo antirretrovirales, sino medicina en general, que revisen el patrocinador de este video, que es Lecturio. Lecturio, ustedes ya saben, es una plataforma de aprendizaje médico increíble que da muchas opciones para aprender como uno quiere. A mí, por ejemplo, me gusta aprender leyendo. Tengo las páginas de concepto que puedo revisar. Las puedo poner tanto en español como en inglés y son realmente muy buenas porque son claras, concisas y le explican a uno lo que uno realmente tiene que saber. Si por el otro lado prefieren aprender con algo un poquito más interactivo, también tienen video lecciones sumamente buenas explicadas por expertos. Después de esto, uno puede seguir aprendiendo con sus quizzes, que son geniales porque integran un algoritmo de repetición espaciada para que uno todo el tiempo vaya repasando los conceptos importantes y no se lo olviden. Y además, como si todo eso fuera poco, tienen un banco de preguntas de más de 2000 casos clínicos con los que pueden estar todo el tiempo evaluándose y así reforzando los conceptos y realmente aprendiendo medicina de la mejor forma posible. Si algo de eso les interesa, les recomiendo que aprovechen porque en este preciso momento y por unos pocos días van a estar en promociones, van a tener 30% de descuento en todos los planes premium, así que si quieren llevar esta plataforma, lo increíble que es con todos los recursos que tiene de todas las materias en medicina, aprovechen y utilicen el link en la descripción. Con eso dicho, ahora sí pasemos a explicar el palacio mental. El ejercicio es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es ir imaginando y visualizando absolutamente todo lo que les voy diciendo en el orden que se los voy diciendo. Eso sí, para que esto funcione, tienen que estar realmente presentes. Este tipo de actividades no funciona cuando uno está haciendo otra cosa, lavando la loza, organizando esto, scrolleando otros videos. Si ustedes van a hacer eso, les digo una vez, no funciona la actividad. Tienen que estar 100% presentes. Entonces, paren lo que sea que les está distrayendo y concéntrense y visualicen todo lo que les voy a decir a continuación. Muy bien, entonces, para comenzar este palacio, quiero que se imaginen afuera de su casa, en el portón de su casa, y quiero que imaginen realmente toda la escena, cómo se ve el techo o el cielo, cómo se ve el piso, las paredes, los alrededores. Realmente sitúense en el espacio. Y una vez estén ahí, quiero que se imaginen la siguiente escena pasando justo enfrente del portón de su casa. La escena es la siguiente. A un lado va a estar Maradona, el jugador de fútbol famoso de Argentina. Pueden imaginárselo ya sea joven o cuando ya era más viejito, la que les quede más fácil imaginarlo. Y quiero que se lo imaginen realmente situado en el piso, sentado agarrándose a la rodilla y partiéndose del dolor, gritando, ¡ah!, como si se hubiera lesionado terriblemente la rodilla. ¿Listo? Al otro lado, justo al lado de Maradona, va a haber una enfermera. Va a haber una enfermera, imagínensela así, póngale todo el uniforme, de qué color se ve su piel, cómo se ve la enfermera. Y va a estar justo al ladito. Y va a estar precisamente lo que parece mirando la rodilla como asistiéndolo. Pero mientras ustedes más se acercan a la escena, esta escena pues extraña que esté pasando enfrente de su casa, ustedes ven un par de cosas bastante peculiares. La primera es que la camiseta de Maradona, la que suele ser como está el biceleste con el clásico 10, no tiene el 10, tiene un 5. Entonces ustedes dicen, vea, tan raro, me tocó con un Maradona medio chiviado. Pero bueno, no importa. Pero mientras están pensando eso, se dan cuenta que esa enfermera, que parecía que estaba como tratando la rodilla de Maradona, en realidad solo tenía las manos al ladito de la rodilla y tenía en las manos un celular y estaba viendo el partido de Colombia-Argentina. Imagínense, iba 4-1. Quiero que imaginen realmente el marcador ahí,
4-1 ganando Colombia. ¿Por qué? Porque pues Maradona salió lesionado. Entonces, pues por eso iban perdiendo 4-1. Entonces, Maradona, enfermera, el 5 en la camiseta, el 4-1 en el celular de la enfermera. Después quiero que imaginen que ustedes dicen, bueno, permiso, permiso, necesito entrar. Entran, van abriendo la puerta, pero mientras la abren, como a la mitad, ¡pum!, choca con un objeto. Y ustedes se dan cuenta que es un objeto bastante grande. Se trata de una nevera, pero no es cualquier nevera. Primero es una nevera blanca, de esas como viejitas, que tenían como una textura toda curiosa, pero es realmente una neverota. Es absurdamente gigante esta nevera. Es muy, muy alta. Imagínense que le pega casi que al techo de cualquier espacio que sea el siguiente en su casa. Muy, pero muy grande. Y además, esta nevera es curiosa porque justo enfrente de ella hay un aviso, como esos de peligro que aparecen en sitios radioactivos y ese tipo de cosas, así amarillo, grande, que dice no abrir. Nevera grande, no abrir. Bien. Ustedes dicen, bueno, no me importa, esta es mi casa, yo voy a abrir esa nevera. Entonces la comienzan a abrir, pero a medida que la van abriendo, se dan cuenta que comienza a oírse como el sonido, como de efervescencia, de como de burbujitas. No sé si lo han escuchado, por ejemplo, cuando uno pone un Alka-Seltzer en agua y comienza a sonar de la siguiente manera. ¿Mm? Quiero que realmente piensen en ese sonido. Bien. Y ustedes a medida que la van abriendo se dan cuenta de por qué. La nevera, en vez de ser una nevera, es un contenedor gigante de agua y el agua está haciendo efervescencia. Por alguna razón, ese contenedor, como imagínenselo ahí, con las puertas plásticas transparentes, tiene una A grande como puesta con grafiti. Una A, chin. Entonces, en curioso, una nevera, no abrir, la abren, efervescencia y hay una A. Después, lo que quiero que hagan es que imaginen en el mismo espacio en el que estén, sala, garaje, lo que sea, quiero que se imaginen otro espacio distinto al del que está la nevera. Pero tiene que ser un espacio muy puntual. Tiene que ser, por ejemplo, si están en la sala, un sofá o la parte del televisor. Si están en la cocina, pues tiene que ser muy puntualmente algún sitio donde están las estufas. Tiene que haber un sitio puntual. Y en ese sitio puntual, lo que quiero que se imaginen es que hay una tina gigante. Y dentro de esa tina está ocurriendo una pelea entre dos personajes. Entre Zidane, el jugador de fútbol francés famoso, que es muy conocido porque en el Mundial llegó y en la pura final, prum, le cabeció al otro jugador italiano. Entonces van a ver a ese jugador, imagínenselo, así calvito, con su uniforme de Francia, ta, ta, ta. Y él está peleando con un rapero muy famoso llamado Eminem. Entonces Eminem y Zidane están peleándose, pero no se están dando a golpes. Están peleando con dos objetos. Eminem está peleando con un tridente, tal cual Poseidón. Un tridente así grande, imagínenselo como gris o tal vez un poquito más oscuro. Pongan un color que ustedes quieran. Pero entonces Eminem está ahí dándole, venga, venga para acá, ya, ¿listo? Entonces con el tridente. ¿Y qué tiene Zidane para defenderse? Bueno, tiene un esfero Lamy. No sé si lo han visto, son unos esferos como medio costosos, muy normales realmente, pero sí, un Lamy. Entonces imagínense ahí a Zidane, tal cual John Wick con un Lamy, con un esfero, y a Eminem con el tridente. Ahora bien, sin salir del espacio, o sea, quiero que sigan en el mismo espacio en el que estaban, ya sea la sala, ya sea el garaje, en el mismo espacio, quiero que ubiquen otro sitio que esté cerca como a la puerta de donde van a pasar al siguiente. Entonces, yo por lo menos me imagino la última parte de mi garaje justo antes de la sala. Entonces, en esa última parte, lo que quiero que se imaginen es una mesa en forma de T. Es importante, ¿listo? La mesa en forma de T. Quiero que la imaginen realmente, como con dos lados hacia aquí blancos y uno hacia abajo, la forma de la T. Quiero que imaginen el mantel blanco, así como si fuera una mesa de un restaurante muy fifí, muy, muy fino. ¿Listo? Y en la parte, como la cabecera de la mesa, van a estar cenando dos personajes. Uno de ellos es una cantante muy famosa llamada Adele, probablemente la conocen, Adele. Y al lado de Adele está comiendo un tenedor gigante. ¿Listo? Como el personaje este de Toy Story, como ya no sé cuál Toy Story fue, uno de esos Toy Story donde sale un tenedor. Bueno, tal cual, imagínenselo así. Entonces, Adele y un tenedor están cenando. ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo siguiente que quiero que hagan es que ustedes visualicen cuál sería el siguiente espacio al que pasarían. Pero quiero que imaginen que como el sitio entre los dos espacios va a estar bloqueado. Si había una puerta ahí, ya no está la puerta, sino que va a estar bloqueado por una
tumba. Una tumba. ¿Listo? Esa tumba tiene bastantes cosas particulares. La primera es que ustedes se dan cuenta que en vez de que la gente le haya dejado rosas ahí, lo que dejó es un montón de como de bolsas de pan integral. Por alguna razón es integral. No es como pan blanco, no es pan integral. ¿No? Entonces, ustedes ven que en vez de flores hay pan integral y pan integral y pan integral y pan integral. Bien. Ustedes dicen, bueno, ¿y de quién será esta tumba que me pusieron en la casa, no? Y pues lo que ven son unas iniciales que dicen RBD. RBD. Si ustedes son de una generación similar a la mía, ustedes probablemente ubican que eso pertenece a una banda rebelde. No es que me guste mucho, pero pues es muy conocida. Rebelde. Entonces, RBD. Entonces, aquí murió RBD. Le dejaron por alguna razón pan integral. Con mucha fuerza, logran correr esa tumba. Va rayando el piso a propósito mientras la van corriendo. Entonces, quiero que se imaginen el piso así bien rayado. Y justo después, cuando ya, como mientras la van jalando, se dan cuenta que va comenzando a salir agua y agua y agua y agua. Es como si estuviera inundado el siguiente sitio. Y efectivamente, ustedes cuando lo lograron quitar por completo se dan cuenta que ese sitio estaba lleno de agua. Y se dan cuenta que sobre esa agua hay un navío. Hay un navío. ¿Listo? Es importante que recuerden navío y no simplemente barco o algo así. No, es un navío. Ese navío tiene un nombre, así como suelen tener los navíos. Y ese nombre, ustedes lo ven ahí escrito, se llama Prometeo. Es un navío llamado Prometeo. Y ustedes ven que este navío probablemente ya lleva bastante tiempo ahí, como que la gente se estaba quedando, como que está muriendo del hambre. Y de hecho tan es así que solamente quedan como dos personas vivas en ese navío. Una de ellas es Nelson Mandela. Ustedes imagínense a Nelson Mandela y que uno usualmente lo veía como muy elegante, toda la cosa. Bueno, no está elegante, está solamente con una camiseta. Y esa camiseta lo que dice, no saben por qué, es una F. Ustedes, Nelson Mandela, una F. Pero bueno, pam, la F. Y al lado hay un indio así tal cual. Imagínenselo como ustedes quieran, pero va a haber un indio. Y esos dos están peleando. Y se están peleando por el último pedazo de comida que existe en el barco, que es un pequeño lorito. Entonces ambos se quieren comer al lorito. El lorito está intentando pues ahí cómo sobrevivir, pero esos dos se están agarrando a ver quién agarra primero al lorito y quién se lo come. ¿Listo? Entonces imagínense el lorito, qué color es, cómo tiene las plumas, es chiquito, imagínenselo ahí. Entonces imaginen la escena. Nelson Mandela, la camiseta con la F, el indio y el lorito. Y ya, eso es todo. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo cada elemento que fuimos imaginando y visualizando en nuestro palacio mental nos ayudó a recordar los agentes y los mecanismos de acción de los antirretrovirales. Y vamos a comenzar en el puro inicio. Entonces, quiero que se devuelvan, imaginen otra vez que ustedes estaban en la puerta de su casa y recuerden cuáles eran los primeros dos personajes que veían. Veían primero a Maradona y el segundo era la enfermera, ¿verdad? Maradona y la enfermera. Bueno, estos dos personajes nos van a recordar los primeros dos agentes de los antirretrovirales que son la clase, y la puse precisamente afuera de la entrada, se llama la clase de inhibidores de entrada viral. Verán, el primer paso que necesita hacer el virus para infectar una célula humana, pues es entrar a la célula, ¿verdad? Entonces, para eso tienen que ser dos procesos. Primero se acopla, como que se pega a la célula y después se fusiona. En este caso el paso 1 y el paso 2. El acoplamiento se hace a través del CD4 y una molécula que se llama el receptor de quimoquina número 5. También se le abrevia como CCR5. Esa molécula es inhibida por el primer agente que vamos a recordar, que es Maraviroc. ¿Cómo nos vamos a acordar del Maraviroc? Con Maradona. Cuando veamos a Maradona en nuestro palacio mental, vamos a comenzar a pensar Maraviroc. ¿Listo? Hay gente que le cuesta un poquito recordar esa segunda parte, el viroc, o lo confunden con otros sufijos. Entonces, si les ayuda, pueden imaginarse como ya sea una roca ahí al lado de Maradona, como que él se pegó con la roca o que él está sosteniendo la roca en la mano, alguna cosa con una roca para que asocien, para que recuerden Mara con Maradona y Viroc, la roca, con la roca, ¿verdad? Entonces, Maraviroc. ¿Cómo funciona el Maraviroc? Inhibe el CCR5. ¿Cómo vamos a recordar eso? ¿Recuerdan qué tenía Maradona en la camiseta de raro? Tenía un 5. En vez de tener su 10 clásico, él tenía el 5. Entonces, cuando uno visualiza a Maradona y ve el 5, recuerda no solo el nombre, sino el mecanismo de acción.
Bien, al lado estaba la enfermera, ¿verdad? Bueno, la enfermera nos va a recordar el segundo medicamento que inhibe la entrada del virus, que se llama enfurvitide. Enfermera, cuando veamos la enfermera vamos a recordar enf, la cosa va por enf. Es el único agente que empieza con enf. Entonces, enfurvitide. De nuevo, si les queda difícil la segunda parte de recordar, pueden imaginarse a la enfermera como enfurecida. Así ustedes recuerdan la cosa va por ahí, enfurvitide, ¿listo? Ese segundo, de una vez para explicarles, lo que hace es inhibir la fusión viral. El primero, Maraviroc, inhibía el acoplamiento. Este inhibe la fusión. ¿Cómo hace eso? Bueno, recordemos que más había nuestro palacio mental. ¿Qué estaba haciendo de raro la enfermera? Parecía como que estaba cuidando la rodilla, pero en realidad estaba viendo el celular. ¿Y qué había en el celular? Un partido que iba a ¿cuánto? 4-1 ganando Colombia. El 4-1 es lo que nos va a recordar como la molécula específica. Este enfurvitide lo que hace es que se pega a una glicoproteína, creo que de hecho está por acá, sí. Hay una glicoproteína en el virus que se llama la glicoproteína 41. 4-1. Es importantísima porque es intermedia la fusión viral. Aquí pues Lecturio lo explica mucho mejor. Yo simplemente les voy a resaltar ese hecho de que la glicoproteína media la fusión, como tal, fusionar ambas membranas celulares. Entonces, vamos los inhibidores de entrada. Fíjense que es muy conveniente, ¿no? Maradona y enfurvitide están afuera de la entrada. Esos precisamente inhiben la entrada viral. Después uno pues, seguía, ¿verdad? ¿Con qué es lo que nos encontramos ahí? La puerta chocaba con una nevera, ¿cierto? Ahora recordemos, entonces esa nevera tenía varias cosas, ¿verdad? Lo primero tenía un anuncio que decía qué cosa? No abrir, ¿verdad? No abrir. Entonces, ¿por qué puse eso? Bueno, porque el siguiente grupo de medicamentos que vamos a ver se llaman los inhibidores de transcriptasa reversa. Eso es básicamente, para explicar lo que hacen, es que ellos cogen el ARN del virus, el VIH es un virus que naturalmente tiene ARN. Entonces, algo que tienen que hacer es que tienen que pasar ese ARN a ADN. Eso lo hace una enzima que se llama la transcriptasa reversa, que es está como en este paso, en el paso número 3, de ARN a ADN. Tres grupos de medicamentos que inhiben esa enzima. Hay análogos nucleócidos, hay análogos no nucleócidos y hay análogos nucleótidos. Entonces, fíjense que nosotros en el siguiente espacio al que entramos hicimos yo les dije, como imagínense 3 espacios distintos. Uno ahí mismo pegue la puerta, otro después y otro al final. Bueno, cada uno de esos espacios es para recordar uno de los grupos, pero algo que tiene que tener el Palacio es unas como pistas para recordar cuál es cuál. Entonces, la primera pista que vamos a utilizar para recordar que como el primer grupo es el no abrir. Ese no de no abrir nos va a recordar que el primer grupo de medicamentos, el de la nevera y todo lo que vamos a ver a continuación, son los análogos no nucleócidos. ¿Listo? Entonces, la nevera nos va a recordar de los no nucleócidos. Los no nucleócidos son dos. El primero de ellos lo vamos a recordar con la misma nevera. La nevera nos va a recordar del primer medicamento que suena muy parecido a nevera y es nevirapina. Entonces uno ve la nevera y piensa, suena parecido a nevera. Nevera, nevirapina. De nuevo, si les cuesta recordar todo el nombre, hay personas que con nevera ya lo cogen, hay personas que necesitan un poquito más de pistas. Entonces ustedes lo que pueden hacer es imaginarse lo siguiente. Primero, pueden imaginarse como una I grafiteada. Eso les acuerda que lo que hay que cambiar es nevera por nevira. Y para recordar la piña, pueden imaginarse, por ejemplo, que una piña encima de la nevera o que la nevera es como tiene grafiteada una piña o que huele mucho a piña o que ustedes van a intentar sacar la piña a la nevera. Hay muchas estrategias, utilicen la que más les funcione a ustedes, pero con eso pueden recordar nevera, nevira, piña, piña. Entonces, nevirapina es el primer análogo no nucleócido inhibidor de transcriptasa reversa. Nevirapina. El segundo lo vamos a recordar con la otra pista que veíamos dentro de la nevera. Si ustedes recuerdan, uno abría y ¿qué era lo que pasaba ahí? Comenzábamos a escuchar ¿qué tipo de sonido? Sonido de efervescencia, ¿verdad? Había un contenedor con agua como efervesciendo y por alguna razón había una A. Bueno, eso nos va a recordar que el segundo medicamento análogo no nucleócido es el efavirenz. Entonces, efervescencia nos da la primera palabra, nos da la primera parte. F. Después le ponemos la A de ahí, quedamos con EFA. Y después de EFA simplemente tenemos que recordar que lo último es virens. Efavirenz. Entonces, ¿cuáles son los análogos no nucleócidos?
nevirapina por la nevera, efavirenz por la efervescencia. Bien, después, ¿qué veíamos? Nos dirigíamos a otra sección del mismo espacio y observábamos una escena, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era esa escena? Siempre que vayan a como intentar repasarlo, primero concéntrense no en los nombres de los medicamentos, sino en simplemente lo que veían. Entonces, aquí, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos una tina, ¿verdad? Y en la tina habían dos personas, Zidane y Eminem, peleando. ¿Qué tenían cada uno de armas? Zidane tenía un Lamy, Eminem tenía un tridente. Entonces, este siguiente grupo, de una vez se los voy a spoilear, pero luego me van a entender por qué lo recuerdo así. Son los análogos nucleósidos. No tiene ninguna pista para recordar eso, pero es porque los otros dos grupos sí tienen pistas. Entonces, este es como el que sobra, y el que sobra pues son los nucleósidos. Uno eventualmente hace esa asociación fácil. Primero que todo, la tina. ¿Por qué pusimos la tina ahí? Entonces, la tina la pusimos ahí porque casi todos, el 99% de los análogos nucleósidos inhibidores de transcriptasa, terminan en ina. Entonces, cuando vemos a tina, nos recordamos, ok, terminan en ina. Entonces, lo que sea que va al principio, después le sigue ina. Después, lo que nos da la primera parte del nombre son los personajes. Entonces, estaba Zidane. Entonces, Zidane nos recuerda del primer medicamento, que es la sidobudina, con Z. Entonces, Zidane, sido. Con si ya tengo el sido, ya tengo la ina, solo me toca recordar que en la mitad va sidobudina. Con que recuerde esa parte, con que recuerde esas dos, me queda mucho más fácil. Zidane, ina, sidobudina, sidobudina. ¿Listo? Zidane estaba peleando con un Lamy. Entonces, ese Lamy me acuerda de lamivudina. Sidobudina, lamivudina. Sidobudina, lamivudina, ambos son análogos nucleósidos. Y por el otro lado estaba Eminem. Eminem lo puse ahí porque el medicamento que nos falta comienza con M. Pero ese a muchas personas yo he visto se les dificulta recordarlo. Entonces para eso le agregué el arma, el tridente. Entonces M de Eminem, tri de tridente, M-tri, citabina. Es un poquito más difícil, yo lo sé, pero si uno recuerda Eminem, entonces M, el tridente, tri, M-tri, o sea que termina en ina, M-tricitabina. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los análogos nucleósidos inhibidores de transcriptasa reversa? Sidobudina, lamivudina, M-tricitabina. Como les digo, hay más, pero pues comencemos con esos tres. ¿Listo? Muy bien. Y después íbamos a la última parte, a la última sección de ese espacio, en mi caso es el garaje. Y ahí, ¿qué es lo que veíamos? Ahí veíamos una mesa en T, ¿verdad? Bueno, esa mesa en T está precisamente ahí para recordarnos que este último grupo son los análogos nucleótidos. La T no recuerda el nucleótidos. Son los inhibidores de transcriptasa, análogos nucleótidos. ¿Listo? Ahí habían dos personajes, ¿se acuerdan cuáles son? Adel y el tenedor. Entonces, eso nos va a recordar que los dos agentes análogos nucleósidos son adefovir, Adel, adefo, Adel, recuerda el adefovir, y tenofovir. Tenedor no recuerda tenofovir. Adefovir, tenofovir, adefovir, tenofovir son los análogos nucleótidos. ¿Listo? Si quieren, pausen el video en este momento, ya que hemos visto bastante información, intenten repasarla en sus mentes y luego continuamos con lo que nos falta. Yo por ahora pues voy a continuar. Entonces, después intentamos pasar al siguiente espacio, ¿verdad? Pero nos encontrábamos con algo. ¿Qué era ese algo? Era una tumba, ¿verdad? Era una tumba. La tumba tal vez no le va a servir a todo el mundo de pista, pero a mí me ayuda bastante porque este grupo de medicamentos que vamos a ver a continuación termina todos en similar a cómo suena o cómo se dice tumba en inglés. Grave, ¿verdad? Tumba dice grave. Todos los medicamentos terminan en gravir. Grave, gravir. Sé que a todo el mundo no le puede servir eso, pero hay otra manera de recordarlo, ya se las voy a contar en un segundo. Entonces veíamos una tumba y recuerden que esa tumba tenía como unas... Le habían dejado algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que le habían dejado? No eran rosas, ¿verdad? Era pan integral. Bueno, el pan integral está para acordarnos que estos medicamentos son inhibidores de la integrasa. ¿Qué es lo que hace la integrasa? Muy sencillo. Entonces, una vez yo he transformado el ARN a ADN, el ADN viral entra aquí al núcleo y como su paso final en el plan macabro es integrarse al genoma del huésped. Ahí es donde ya uno está realmente infectado por VIH. Entonces, estos medicamentos inhiben este espacio, inhiben la integración, la integración del ADN viral al ADN del huésped. Son inhibidores de integrasa. ¿Qué nos recuerda eso? El pan integral. Y eso también les puede ayudar un poquito. Entonces, ¿cómo recordar que terminan en gravir? Con el gra, integrasa, gravir, grasa, gravir. ¿Listo? Ahora bien,
¿Qué más veíamos en esa escena? Veíamos que se había muerto RBD. Ah, bueno, esas son las iniciales de los tres medicamentos. Raltegravir, Bictegravir y Dolutegravir. Tal vez les toca repasarlo un par de veces, pero esos son la R, Raltegravir, la B, Bictegravir y la D, Dolutegravir. Y pasábamos al último espacio donde estaba lleno todo de agua y había un navío, ¿verdad? Bueno, eso es porque esta última clase de medicamentos, todos terminan en navir. Todos terminan en navir. ¿Listo? Ahora bien, ese navío tenía algo, ¿verdad? Antes de pasar a los personajes, tenía como un nombre. ¿Cuál era ese nombre? Prometeo. Era Prometeo porque este último grupo de medicamentos son inhibidores de la proteasa. ¿Qué es lo que hace la proteasa? Muy sencillo. Entonces, íbamos aquí, ¿cierto? Íbamos en la parte en la que estaba el ADN y se había integrado. Una vez se integra, pues él va a usar la maquinaria del mismo huésped para producir transcritos de ARN. Los transcritos salen y tal cual como si fueran moléculas propias, comienzan a volverse proteínas. Esas proteínas al principio son grandes. Se tienen que clivar, tienen que romperse para que eventualmente se ensamblen y puedan salir a infectar más células. Eso es todo lo que tiene que pasar. Si no se cortan, no se pueden ensamblar y si no se pueden ensamblar, no pueden salir. Entonces, la molécula que hace eso se llama la proteasa. La proteasa. Los medicamentos que inhiben pues son los inhibidores de proteasa y previenen esa última parte. ¿Cómo vamos a recordar cuáles son ellos? Utilizando los personajes. Entonces, si recuerdan, habían dos personajes grandes. Estaba, por un lado, Nelson Mandela, ¿verdad? Entonces, Nelson Mandela por alguna razón tenía una F, ¿cierto? Bueno, es porque el primer medicamento se llama Nelfinavir. Entonces, Nelson, Nel, la cosa va por Nel, la F, Nelfinavir. Ahí está, Nelfinavir, Nelfinavir, Nelfinavir. Nelson Mandela no recuerda Nelfinavir. Y estaba peleando con un indio, Indinavir. Indio, Indinavir. Nelson con la F, Nelfinavir, indio, Indinavir. Y se estaban peleando por comerse un lorito. El lorito es muy importante recordarlo tal cual como un lorito, porque esa fue una estrategia para meter dos medicamentos en uno. El lo de lorito nos recuerda de lopinavir y el rito nos recuerda de ritonavir. Lopinavir, ritonavir. Lopinavir, ritonavir. Ok. Lo que quiero que hagan ahora es que pausen este video y realmente, o sea, acuerden, esto es para que esto funcione, necesitan poner de su parte. Entonces, pausen el video, intenten, tómense 2 minutos y recorran otra vez el palacio mental. Ok, ¿qué es lo que veía acá? ¿Eso de qué me iba a recordar? Ok, ¿y qué mecanismo de acción tenía? Ah, ok, ¿qué era lo otro que veía? Vayan elemento por elemento intentando recordar. No pasa nada si no recuerdan todo perfecto, pero hagan el esfuerzo, ese esfuerzo mental. Vamos a ver cómo les va. Si no les fue muy bien, no se preocupen. La idea de un palacio mental es que sea muy personalizado. Yo aquí intenté crear como las pistas más universales para que la mayoría de las personas la recordaran. Pero un palacio mental, para que funcione realmente como debe ser, tiene que ser creado por la misma persona. Y por eso fue, de hecho, que hice el taller, que creé el taller para que ustedes lo puedan ver y puedan practicar y aprender la habilidad de crear palacios mentales, que es buenísima. A propósito, ese taller, ese curso en Skillshare es completamente gratuito. Lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones que tengo abajo como en un documento en la descripción. Si lo siguen, pueden ver completamente gratis. Tienen un mes de prueba gratis en Skillshare y ahí pueden ver no solo ese curso, sino todos mis otros cursos. Así que si eso les interesa, pues vayan hacia allá. Ahora lo que quiero hacer es pasar algunas preguntas para evaluar qué tan bien, qué tanto aprendieron, ¿cierto? Les tengo aquí 3 preguntitas. Primera pregunta. ¿Qué tipo de antirretroviral es el tenofovir? Entonces, recorran su palacio, intenten recordar dónde es que estaba el tenofovir. Ya les voy a dar la respuesta, si quieren pausen. La respuesta del tenofovir, acuérdense, está en la mesa, el tenedor con adel, la mesa en T. Entonces, es un análogo nucleótido que inhibe la transcriptasa reversa. ¿Listo? Si recordaron eso, buenísimo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción del atazanavir? Atazanavir. Es una pregunta un poco más difícil. ¿Por qué? Si quieren pausen, pero pues pueden hacer el ejercicio. El atazanavir no lo cubrimos. Sin embargo, yo sé que lo pueden deducir. ¿Por qué? Porque dimos una pista para deducirlo. ¿Listo? Les voy a dar la respuesta a continuación. El atazanavir es un inhibidor de proteasa. Entonces, fíjense, algunos de pronto no tuvieron bien, no pasa nada, pero las que tuvieron bien probablemente lo que hicieron fue que pensaron, navir,
Cierto que en el palacio dijimos que los que terminan en navir son los del navío, que son los últimos, los señores de Proteasa. Entonces, aunque no estuviera en el palacio, yo puedo deducir que como termina en el mismo sufijo, debe ser el mismo tipo de medicamento, un inhibidor de proteasa, lo cual es verdad. Para demostrarles que un palacio mental no tiene que ser completamente comprensivo para ayudarme a recordar las cosas. Si yo hago buenas pistas de recuperación para recordar mensajes clave, como mire, los proteasa terminan en navir, me queda mucho más fácil las cosas y así no tengo que recordarlo todo. Y por último, les tengo un casito directamente sacado del Lecturio. Acuérdense que el Lecturio uno puede ir aquí como a las páginas de concepto, darle clic a empezar y eso me va a llevar a una serie de preguntas. Estas preguntas a propósito pueden salir en inglés o en español. Uno puede cambiar el lenguaje, pero sí es muy bueno porque así yo puedo ir repasando como lo que estoy estudiando. Entonces aquí les traje unas preguntas. Dice así: un hombre de 44 años acude al médico para un examen de seguimiento. Hace 10 meses se le diagnosticó infección por VIH y se inició terapia antirretroviral adecuada. El examen físico no muestra normalidades, los estudios de laboratorio muestran un aumento de la carga viral a pesar del tratamiento en curso. Su farmacoterapia se cambia a un nuevo régimen de combinación de medicamentos que incluye un agente que se une a la glicoproteína 41. El efecto esperado de este medicamento se debe más probablemente a la inhibición de cuál de los siguientes. Espero que la cojan bien. Les cuento que con Lecturio les hicimos una pequeña actividad sorpresa. Las primeras 3 personas, en esta ocasión va a ser las primeras 3, que respondan correctamente esta pregunta, condición número 1. Que digan en los comentarios cuántas agentes lograron recordar, todos les faltó uno, les faltó dos, en ese mismo comentario. Y que además llenen la encuesta, van a llevarse 3 membresías de 3 meses de Lecturio Premium. Por ahora eso fue todo, espero que les haya gustado la técnica y nos vemos en la próxima.